¿Cómo les va, mis queridos amigos y hermanos? Estamos en la clase bíblica número 6 y hoy nos toca estudiar un tema fascinante que tiene por título Dios, ¿realmente me perdonará? Como siempre, debajo en la inscripción te estoy dejando justamente el link para que puedas descargar esta hojita y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. La guía de estudio que estamos utilizando se llama La Fe de Jesús y les quiero mostrar hoy todos los estudios que vamos a tener. Son 20 en total, 20 estudios bíblicos donde vamos a encontrar títulos como ¿Importa el día? Interesante tema para tratar. Después, ¿cuál es la ley de Dios? También vamos a hablar temas como, bueno, esto ya lo vimos, comunicarnos con Dios, cómo saber cuándo es pronto. Interesante tema. También nos habla sobre la muerte, sobre varios temas que están muy interesantes. Son 20 estudios, así que son 20 clases en los cuales vamos a estar profundizando en la palabra de Dios. Pero, tenemos 6 estudios adicionales que vamos a estudiar la palabra de Dios. Es decir, que en total van a ser 26 temas en los cuales vamos a profundizar la palabra de Dios. Son 26 que son los básicos y después son estos 6 temas más donde vamos a profundizar sobre el Espíritu Santo, sobre el santuario en el cielo y sobre el futuro revelado. Y tenemos 3 más todavía, pero absolutamente todos los temas vamos a tratar. Así que te invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos estudiando a través de esta guía que se llama La Fe de Jesús. Si estás viendo este video por primera vez, te invito a que vayas al primer video donde estudiamos sobre la palabra de Dios. De esa forma no te va a faltar ningún tema a tratar. Pero como siempre, antes de estudiar, te invito a que busquemos al Señor en oración para que Él nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando, que podemos abrir tu palabra y estudiarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para que podamos comprender claramente lo que dice tu santo libro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de haber puesto en pausa el video y de descargar si no tenemos el estudio y buscar nuestra Biblia, ¿qué te parece si comenzamos el estudio del día de hoy? Hoy vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del perdón de nuestros pecados, un tema muy importante. Así que comencemos. El único camino para la salvación. Primera pregunta, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Tenemos que ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24. Dice así, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre la cruz, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y está citando justamente Isaías capítulo 53. La pregunta era, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? ¿A la intercesión de los santos? ¿A mis buenas obras? ¿O a Cristo y su sacrificio? La respuesta es a Cristo y a su sacrificio. Sigamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Yo tengo que hacer algo para salvarme? ¿Tengo que ir a una peregrinación o algo? Busquemos en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así, y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. La pregunta era, ¿cuánto cuesta la salvación? ¿Debo hacer muchos sacrificios y privaciones? ¿No debo hacer nada o es gratis? La respuesta es gratis. No tengo que hacer nada. Solamente tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador. Continuemos. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador?
y tenemos que ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 10 al 14. Comencemos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. No se querían. Sigue diciendo. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La pregunta era, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? ¿Que se equivocó ninguno o que es pecador? La respuesta es la primera, que es pecador. Noten qué rápido estamos avanzando. Ya vamos para la próxima pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? ¿Qué tengo que sentir yo? Para eso tenemos que ir al libro de Hechos, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro había dado un tremendo discurso, una tremenda predicación, y la predicación tocó sus corazones y por eso hicieron esa pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro responde, Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta era, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? ¿Debo sentir vergüenza, remordimiento o arrepentimiento? La respuesta es arrepentimiento. Eso es lo que debo sentir. Continuemos con la quinta pregunta. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Para eso tenemos que ir al libro de Salmo o Salmos, como quieran ustedes, en el capítulo 32, en los versículos 3 al 5. Dice esto, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, es decir, a Dios, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La pregunta era, ¿qué se debe hacer con los pecados? Lo que debemos hacer es confesarlos. Señor, perdóname por lo que he hecho. Eso debemos hacerlo y solamente a Dios debemos confesar nuestros pecados. El pecado es como un virus, se contagia. Si hay otro que está escuchando, a lo mejor se despierta en esa persona el querer hacer lo que está haciendo él. Por eso no debemos confesar nuestros pecados a otro individuo, sino solamente a Dios. A Él debemos confesar nuestros pecados. Continuemos. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Tenemos que buscar en Isaías, Antiguo Testamento está, capítulo 1, versículo 18. Dice esto. Entonces venid y razonemos, dice el Eterno, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, es decir, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán, a ser como blanca lana. La respuesta es entonces a la pregunta, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? La respuesta es, nos va a perdonar y nos va a cambiar. Noten, si vuestros pecados son rojos como el carmesí, dice, van a ser como la blanca lana, como la nieve.
Esa es la seguridad, la dulce seguridad del perdón. Continuemos. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Será que Dios me perdona totalmente o está esperando a que yo cometa algún error y me diga, yo te había perdonado, pero ahora lo volviste a hacer? ¿Será que así actúa Dios? Otra vez en Isaías, capítulo 43, versículo 25, leemos esto. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Noten, el Señor borra nuestros pecados y no se va a acordar más, dice. Entonces, ¿cuán completo es el perdón divino? Y la respuesta es completo, es total. Dios no se acuerda más de nuestros pecados si nos arrepentimos y lo confesamos sinceramente. Noten qué rápido avanzamos, ya estamos terminando. Hoy es un tema corto, pero como siempre decimos, profundo, muy profundo. Vamos a repasar rápidamente lo que estudiamos hasta ahora. Noten, la primera pregunta decía, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Y vimos que gracias a Cristo y a su sacrificio. La segunda pregunta decía, ¿cuánto cuesta la salvación? Es gratuita, no debo hacer nada. Yo no tengo que comprar una indulgencia, que es el perdón de los pecados, para que yo sea libre. No cuesta absolutamente nada. Sigue diciendo, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debe reconocer que soy pecador, somos pecadores. Es lo primero que debemos hacer. Cuarta pregunta, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Debemos sentir el arrepentimiento. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Él toca nuestro corazón y nos dice, eres pecador. Y yo debo aceptar su llamado y decir, estoy equivocado, estoy mal. Ese es el arrepentimiento. Continuemos. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Leímos que debemos confesarlos solamente a Dios, no a otro hombre. Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios. Él nos perdona y nos cambia totalmente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estudiamos que somos una nueva creación y dice que las cosas viejas pasaron? Por lo tanto, Él no se acuerda más de nuestros pecados. Y acá viene justamente lo que estamos mencionando. ¿Cuán completo es el perdón divino? Es total, es completo. Él no es alguien que se está atrás nuestro diciendo, a ver, te equivocaste y te voy a castigar. No, Dios es amor y busca, como estudiamos también en la clase anterior, que Él vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Él no vino a condenar a nadie. Por lo tanto, vamos a dialogar y otra vez, como siempre, vamos a leer este texto, esta pregunta, y después les invito a que pongan pausa y que mediten un segundito. Tener la paz del perdón de Dios, ¿cómo nos ayuda para enfrentar los desafíos de la vida? No voy a comentar. Te invito a que puedas poner pausa y que escribas justamente en esta hojita, acá, lo que sientes. ¿Cómo me ayuda a enfrentar los desafíos sabiendo que Dios me perdona? Ahora, para ir terminando, sugerencias para el perdón de nuestros pecados. Punto número 1. Debemos arrepentirnos de todo corazón. Es decir, vamos a tomar un ejemplo. Tomé la ruta, tenemos dos caminos. El camino a la vida eterna y el camino para la muerte eterna. Y decidí ir por el camino del mundo. Pero finalmente el Señor toca mi corazón y yo voy por la ruta y me dice, este camino no tenía que haber escogido. Ese es el arrepentimiento. Arrepentirme de todo corazón. Ahora, te invito a que puedas colocar en el cuadrito donde dice sí, anota. Luego, ¿qué tengo que hacer? Confesar todos mis pecados, solamente a Cristo. Te invito a que puedas hoy comenzar a confesar todos tus pecados al Señor. Anota en el casillero donde dice sí. Y finalmente, experimentar la conversión.
¿Se acuerdan? Íbamos por la ruta, elegimos mal el camino, el Espíritu Santo tocó nuestra mente y nos dijo, estás mal, esta ruta no es la correcta. Por lo tanto, yo debo experimentar la conversión. ¿Qué es eso? Debo agarrar y dar marcha atrás y volver al camino que corresponde. Eso es la conversión. Cambiar el destino hacia donde iba. Y el Señor nos invita a que experimentemos la conversión a partir de hoy. ¿Qué te parece? ¿Quieres comenzar a experimentar la conversión? Anota en el casillero donde dice sí. Muy bien, ¿qué les parece? Ya hemos terminado. Qué rápido ha pasado esta lección. Vamos a hacer el compromiso de fe. Y recuerden que no es con el pastor, con tu amigo que te envió este link, sino es contigo y con Dios. Dice así: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: pido perdón por mis pecados. ¿Qué te parece si ahora pides perdón al Señor por todos tus pecados? Creo que Dios me perdonará. ¿Crees que Dios te va a perdonar? No hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar, si confiesas sinceramente todos tus pecados. Y ahora, quiero vivir una vida santa en Jesús. La palabra santa o santo significa apartado. Es decir, quiero vivir una vida apartada en Jesús o con Jesús. ¿Lo quieres empezar a experimentar a partir de hoy? ¿Qué te parece si escribes tu nombre acá abajo y la fecha? Para que hoy quede registrado que has decidido seguir el camino del Señor. Como siempre, en la parte de atrás del estudio tenemos este tema para seguir profundizando mi fe en Jesús, para ampliar nuestros conceptos. Y también tenemos la parte donde donde podemos alimentar nuestra fe, que se desarrolla a través de la comunión, relación y misión. Te invito a que después de haber estudiado, sigas profundizando. Es muy interesante todo lo que hay acá. Y abajo, como siempre, tienen el QR donde pueden escanear y pueden seguir estudiando la palabra de Dios. Así que les mando un fuerte abrazo, vamos a seguir orando por ustedes. Así que no se olviden de orar siempre, cada vez que hablen la palabra de Dios, elevar una plegaria para que el Señor pueda guiarnos en el estudio de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor Jesús te bendiga.